En este vídeo quiero hablar de cerramientos. Vamos a ver lo que es un cerramiento, closure, en inglés, y cómo afecta esto a lo que es la programación funcional y a las funciones de orden superior. Entonces, lo primero que quiero que veáis es que una función tiene acceso a las variables definidas en el entorno donde se ha definido esta función. Vamos a verlo primero con un ejemplo global. Si yo pongo aquí, vamos a poner, por ejemplo, let fruta es igual a pera. Esto es una variable definida en el entorno global. Y ahora voy a crear aquí una función bananize. ¿Ven? Vamos a hacer esto de aquí. Esta función lo que va a hacer, bueno, primero vamos a hacerlo aquí. Sole.log, la fruta es, a ver si pongo esto, la fruta es, y vamos a ver, fruta. Vamos a hacer esto de aquí, algo tan sencillo como esto. Entonces, yo aquí he definido esta función, ahora me la voy a guardar en una variable. Voy a poner aquí let b es igual a bananize. ¿Eh? Y luego voy a invocarla, por ejemplo, dentro de otra función. Función, yo que sé, acción. Y aquí voy a pasarle, por ejemplo, hacer acción. Aquí, acción. ¿Eh? Fijaos, yo lo que he hecho es, vamos a invocarla. Hacer acción con b. ¿Ven? Entonces, he definido una función. Entonces, esta función, cuando yo la he definido en un entorno, en este caso en el entorno global. Estoy en el entorno global. Entonces, esta función tiene acceso a todas las variables que están definidas en el entorno global. De aquí, esto nos parece muy normal que desde esta variable estemos accediendo a fruta. Luego, esta función me la he guardado aquí en una variable, simplemente porque hacerlo un poquito más complicado y que veáis que no es algo directo. Y la estoy utilizando luego, le estoy pasando esta función aquí, ¿vale? Para hacer acción. Entonces, cuando yo ejecuto, cuando yo hago aquí hacer acción llama aquí, estoy ejecutando esta función. Entonces, esta función va a poder acceder a la variable fruta, porque esa variable fruta estaba definida aquí. ¿Ven? Cuando yo he creado esta función accede a su entorno, puede acceder a fruta. ¿Ven? Entonces, vamos a hacerlo. Esto nos parece lo más normal del mundo, lo habéis hecho muchas cosas, muchas veces. No 06. ¿Ven? La fruta espera. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora esa función yo no la defino a nivel global, sino que la defino dentro de otra función? ¿Vale? Entonces, yo voy a crear aquí una función que sea function crear bananas, que lo único que va a hacer es devolverme esta función de aquí. ¿Eh? Es lo mismo código que teníamos antes. Pero aquí dentro voy a definirle una variable. Le voy a llamar, pues no lo sé, por ejemplo, podemos hacer let frutal, vamos a poner variedad. Pues no me acuerdo ahora de variedad de pelas. Pela de agua, ¿ven? Variedad agua. Entonces, si hago esto, ¿ven? Fijaos lo que estoy haciendo. Y ahora B va a ser crear bananize. No necesita ningún parámetro. Fijaos aquí ahora lo que está pasando. Esta función está definida aquí dentro. ¿Ven? Tiene esto lo que se llama el scope de la función. El scope de esta función es este de aquí, es el cuerpo de bananize. Entonces, esta función tiene acceso a estas variables, a la variable variedad, y además tiene acceso a el scope superior, tiene acceso a fruta. Entonces, cuando yo creo esta función, cuando yo creo aquí bananize, no solamente se va a guardar el código de la función, sino que se va a guardar los diferentes scopes
las variables, o sea, una referencia a las variables definidas en los diferentes scopes. Es decir, cuando yo aquí tengo B, no solamente tengo este código de aquí, tengo ese código de aquí y además tengo aquí una referencia a variedad porque está definida aquí. Cuando yo he creado esta función, Bananize podía acceder a variedad. Entonces me he guardado esta variable que puedo acceder. Y además a todas las variables definidas en el scope superior. Y aquí si anidásemos varias veces, pues siempre tendríamos todas las variables. Es decir, que cuando yo aquí dentro ejecute hacer acción o ejecute directamente B, ahora ya como tenemos dos niveles de indirección, cuando yo ejecute directamente B, como lo que estoy ejecutando es esto, y aquí me he guardado referencia a la variable variedad, yo puedo utilizar, espera, aquí he puesto agua y es variedad, ¿vale? Yo desde aquí puedo utilizar la variable variedad. La variable variedad aquí existe, aquí ya no existe. O sea, si yo aquí intento acceder a variedad, .log variedad, esto me daría un error porque aquí ya no está definida. La variable variedad estaba definida aquí dentro. Aquí fuera ya no la tengo. Pero esta función sí que la ha conservado. Es decir, si yo llamo a B, voy a poder hacer uso de la variable variedad porque estaba aquí en el scope de la función. Es decir, eso es lo que se llama un closure o cerramiento. Es decir, cuando yo defino una función, me voy a guardar también todas las variables que están definidas en ese scope y puedo utilizarlas. Entonces, vamos a ejecutar esto. Bueno, no06, ¿ves? La fruta espera variedad agua. Entonces, esto obviamente con todos los niveles de indirección que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, esto lo que habíamos hecho antes, yo aquí podría pasarle un parámetro, en vez de definirlo aquí con una constante, lo podría definir como variedad. Podría quitar esto de aquí. Y entonces, si yo ahora hago esto, ¿qué es lo que me va a poner B? B me va a poner exactamente lo mismo. La fruta espera variedad agua. ¿Por qué? Porque cuando yo creo aquí la función Bananize, accede parte del scope de esa función, es también esto, son también los parámetros de la función superior. Es variedad. Y entonces me está guardando como referencia, dice, ojo, aquí cuando has creado esta función, variedad era esta variable, y en el momento que la ejecuto, esta variable vale agua. Y entonces me puede funcionar y me lo va a devolver con el valor que tengo. Esto pues es bastante útil a la hora de poder crear funciones de orden superior para manteniendo algunos parámetros. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podríamos hacer alguna función, por ejemplo, como esta, o sea, que tuviese un poquito más de utilidad. Yo podría tener esta función, userRequest4User. Yo aquí tendría una constante que estaría definida aquí y tendría aquí el usuario. ¿Cómo podría usar esto? Pues podría hacer aquí esto de aquí. ¿Ven? Yo la usaría de esta manera. User request for John. Entonces, esto me va a devolver una función, pero en esta función, John es el usuario, ya me viene determinado. Lo tengo dentro de aquí, lo tengo determinado. Y la constante, la URL, ya la tengo determinada aquí. También está dentro del cerramiento de esa función y no puedo acceder desde ningún sitio. Entonces yo aquí podría hacer esto y lo podría utilizar de determinadas maneras. ¿Vale? Hacer esto y generar diferentes peticiones para ese usuario. ¿Por qué? Porque tengo el usuario, tengo la URL dentro del cerramiento de esa función y puedo llamarla desde aquí, aunque no esté aquí dentro. Yo tengo acceso aquí a URL, tengo acceso desde fuera. ¿Ven? Desde aquí tengo acceso desde fuera, estoy usando esa URL, pero no puedo verla directamente, sino solamente a través de la función, porque esta URL ya solamente se ha quedado dentro del scope de esta función.